Le doy gracias a Dios por el privilegio que me han dado de poder compartir con ustedes durante esta sesión. Le doy gracias, Señor, por el pastor David Cardosa y esta invitación, y también por el liderazgo del Dr. Hammond con nuestra convención de Georgia. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Derek Cotto y soy el pastor de la primera iglesia bautista de Fairburn. Estoy casado hace casi 33 años, tengo un varón casado con una nietecita y tengo una niña de 27 años. Antes de llegar aquí a Georgia, ministré por 15 años con la Convención Bautista de la Florida, 7 años plantando iglesias de idiomas y 8 años como director de desarrollo de iglesia. Hoy quiero compartir sobre el tema de mitos sobre evangelismo. ¿Qué no creer en cuanto a compartir tu fe? Vamos a comenzar con un momento de oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder compartir, Señor, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu perdón. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder ser pastores y líderes. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder ser parte de tu reino, Señor. Señor, ayúdanos a poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Señor, a veces nos hemos escondido detrás de los mitos para no ser obedientes a tu llamado. Pero ayúdanos, Señor, a poder mirar tu llamado y poder no solamente entenderlo, pero aplicarlo en nuestra vida. Gracias por cada persona, Señor, que está mirando esta conferencia, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, Señor, que tú le des la fortaleza, Señor, para que ellos lleven a cabo su ministerio. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Yo creo que todos conocemos Mateo 28, cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, entiendan que este no es simplemente un lindo pasaje para leerlo. Mateo 28 no es simplemente bonito para conocerlo. Y honestamente no es simplemente para predicarlo. Estos versículos nos llaman de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Estos versículos nos llaman para poder entender que el Señor nos llama a ser discípulos. Pero mi temor es que no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Mi temor es que nos hemos escondido detrás de mitos para no ser obedientes. Vamos haciendo la pregunta en este día: ¿cuándo fue la última vez que compartimos el evangelio intencionalmente con alguien? Pastores, nuestra iglesia no tiene problema de asistencia. Por muchos años los pastores me preguntaban, Derek, tengo problema con la asistencia, ¿qué puedo hacer? Y cuando le tocaba el punto de evangelismo, era el área débil de la iglesia. La realidad es que si de verdad tuviéramos evangelismo tal como el Señor nos llama, no tuviéramos problema de asistencia. Escuchen, pastores y líderes, nosotros no tenemos problemas financieros en la iglesia. Nuestro problema es evangelizar. Y no es que lo hacemos por número, y no es que lo hacemos para recibir dinero, pero si nosotros somos obedientes al llamado del Señor, nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener problema con la asistencia y no vamos a tener problema financiero, porque nosotros como pastores y líderes estamos siendo obedientes de ir y predicar el evangelio a todas criaturas. Pero sí tengo el temor que nos estamos escondiendo detrás de los mitos. Y hablando de mitos, miren lo que dice segunda de Timoteo, que es bien importante, porque a veces hablamos de mitos, pero no de verdad hablamos de lo que dice la palabra de Dios sobre los mitos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de verdad el oído y se volverán a las fábulas, a mitos. Esa es la misma palabra. Pero escuchen el consejo que nos da
Pablo aquí, pero tú, ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué lindo que aquí Pablo nos dice, tengan cuidado con los mitos, no se vuelvan a los mitos. Y nos llama que debemos de ser evangelistas. Pastores, cuidado con nuestro ejemplo en esta área. Cuidado con el testimonio que nosotros le damos a nuestra iglesia como pastores y como líderes. En otras palabras, bien claro aquí dice, no vayan a los mitos. Cuidados con las fábulas. Pablo nos dice, haz el trabajo de evangelismo, que seamos fiel al llamado. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, ¿de dónde vienen los mitos? Los mitos normalmente vienen de modas nuevas en las iglesias, de teorías, de ideas que parecen ayudar, aún con buenas intenciones, pero simplemente son experiencias limitadas. Son verdades a medias solamente. Muchos mitos tienen algunas bases de verdad, y en cada mito que vamos a mirar hoy, vamos a ver una verdad, pero vamos a también hacerle una pregunta. Pero ese poquito de verdad llega a ser torcido. Y tristemente muchos de los mitos han surgido para poder manipular, para que nosotros podamos hacer lo que nos conviene y lo que no nos conviene. También es un poco de verdad porque es aplicado incorrectamente. Y lo que hace es que termina engañándonos, termina paralizándonos en la misma área que supuestamente debe de estar ayudándonos. Personas terminan creyendo y actuando basado en ¿qué? En mentiras. Por eso es bien claro que la Biblia dice, tengan cuidado, no regresen a las fábulas, no regresen a los mitos. Pero miren el primer mito que vamos a ver en este día. El primer mito es el que yo le llamo el mito de relación. Y el mito de la relación suena de esta forma. Debo de tener una relación sólida con alguien antes de compartir el evangelio con esa persona. Ahora recuerden, todo mito usualmente viene con algo de verdad y una buena pregunta. Ahora, este mito de relación tiene un poco de verdad. Y la poca verdad es que relaciones son importantes. Y eso lo sabemos. El Señor vino para que nosotros podamos crear relaciones con las personas. Pero también tenemos que hacerle una pregunta a este mito de relaciones. ¿Qué bien debemos de conocer a alguien para ser efectivo? ¿Tenemos que conocerlo por 7 meses, por 8 meses? ¿Cuánto tiempo debemos de conocer a alguien antes que nosotros de verdad podamos compartir el evangelio con ellos? Porque si eso es una realidad, debemos hacerle una pregunta, pastores y líderes. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque de conversación cada vez que nosotros estemos con ellos? Si no es las cosas de Dios, si no es el amor de Dios, si no es el perdón de Dios, ¿cuál va a ser el enfoque de nuestra conversación? ¿Simplemente va a ser deportes? ¿Simplemente va a ser políticas? Ahora, por eso hay problemas con este mito. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de crear una relación con una persona por 7 meses, por 8 meses, invitándolo a mi casa a comer, sacándolo a almorzar a algún lado, y por fin a los 8 meses yo le digo, mira, mi intención es que tú de verdad conozcas al Señor, o yo simplemente a los 8 meses empiezo a hablarle del Señor, ellos de verdad se van a ofender y van a creer que somos unos hipócritas. Van a pensar que nosotros le hemos estado haciendo trampa en una relación personal para poderlo cogerlo en una trampa de lo que es la religión, que de verdad para nosotros no es una religión, sino que de verdad es una relación personal. Ahora, el problema que vemos con este mito es que siempre dudamos que nuestra relación es buena suficiente y nunca entonces le vamos de verdad a presentarle el evangelio. ¿Qué si no se abren con nosotros? ¿Qué si nunca llegamos al punto de compartir sobre el Señor? ¿Cuántas relaciones profundas podemos construir a través de nuestra vida? Porque si vamos a esperar a los 7 y 8 meses, ¿cuántas de verdad relaciones vamos a tener y la oportunidad de compartir el evangelio?
Simplemente no encontramos este mito en la Escritura. Encontramos en la Escritura exactamente lo opuesto. Cuando vamos a la Escritura, vemos que llegando a la sustancia del Evangelio, lo antes posible es importante. Porque para nosotros, todas las personas que nosotros conocemos, debe de haber un sentido de urgencia. Porque en la realidad no sabemos si esa va a ser la última vez que vamos a hablar con ellos. No sabemos si ese es su último día aquí en la tierra. Así que siempre debe haber un sentido de urgencia para dejarles saber del amor y del perdón del Señor y que tienen que estar preparados para el día que ellos mueran. Por eso debe de haber un sentido de urgencia. Construyendo relaciones con una persona al mismo tiempo que compartieron el Evangelio con ella. Eso es lo importante. Claro que vamos a construir relaciones, pero al mismo tiempo ellos tienen que saber cuál es nuestra pasión. Ellos tienen que saber de verdad que de verdad el vivir para nosotros es el Señor y las cosas. Encontramos que un creyente no tiene que conocer mucho a alguien para compartir con ella. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este mito. Lo vemos con Felipe y el etíope en Hechos 8, versículos 36 y 37. Al momento le compartió el Evangelio. Lo vemos con Pablo y el carcelero en Hechos capítulo 16. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este mito de que de verdad tenemos que crear una buena relación con la persona antes de compartir el Evangelio. No lo encontramos en la Biblia. Pero también tenemos el segundo mito. Y el segundo mito yo le llamo el mito de una vida bien vivida. Hay personas que dicen, si dejo que mi luz brille, si vivo una vida cristiana consistente, personas verán que yo soy diferente y entonces me preguntarán por qué soy diferente. Y entonces le voy a darle las buenas nuevas del Señor. Ahora, como le he dicho, todo mito usualmente tiene algo de verdad, pero tiene que hacerle una pregunta. Y el mito de una vida bien vivida tiene un poco de verdad. Debemos de vivir una vida cristiana consistente. Pero tenemos que hacerle pregunta también a este mito. ¿Cuál es tu estándar de una vida cristiana consistente? Porque hay personas que dicen, no, yo todavía no soy un buen cristiano. Todavía yo no soy un buen líder. Todavía yo no soy un buen pastor. Por eso, tristemente, hoy en día yo me erizo cuando las personas, hay veces maestros, hay veces pastores, dicen a las congregaciones, le dicen a su ministerio, no me miren a mí, pongan sus ojos en el Señor. Quiere decir que no me sigan a mí porque yo no soy un buen cristiano. Entonces, si ese mito que debo de vivir una buena vida para compartir el Evangelio y nosotros ponemos como excusa, no me miren a mí, pongan sus ojos en el Señor, nunca vamos de verdad a poder compartir el Evangelio. Me recuerdo hace años, estaba detrás de un carro y tenía un bumper sticker, tenía una calcamonía que decía, no me sigas, yo también estoy perdido. Y ese es mi temor con este mito hoy en día. Le estamos diciendo a las personas, no me sigas a mí, yo no tengo una buena vida cristiana, sigue al Señor. Y una vez más, eso no lo vemos en la Biblia. ¿Qué es lo que dice Pablo? Sígueme a mí, porque yo sigo al Señor. Y qué lindo que si de verdad nosotros pudiéramos vivir a ese estándar que nosotros vamos a representar al Señor y como nuestra vida cristiana vive a un estándar saludable, no perfecto, pero sí saludable, podemos compartir el Evangelio. Y por eso este mito tiene serio problema, porque dudamos que nuestra vida sea consistente, suficiente en nuestra vida. Todos pecamos y todos necesitamos crecer, pero mientras que estamos en camino, mientras que estamos creciendo, tenemos que compartir el Evangelio. Tampoco vamos a encontrar esto en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia? Que debemos de tratar de vivir una vida cristiana consistente y al mismo tiempo compartir el Evangelio. El vivir una vida cristiana consistente no es sustituto para compartir el Evangelio a propósito. No podemos decir, bueno, yo quiero que la gente vea que yo no digo malas palabras, que yo no digo chistes sucios. Eso es bueno y lo felicito, pero eso no es
un sustituto para no compartir el evangelio. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con este segundo mito de pensar que hasta que mi vida no esté correcta, yo no debo de compartir el evangelio. Pero también hay un tercer mito. Y este tercer mito yo le he puesto el mito de ser experto en la teología. ¿Cuántas personas dicen, si yo conociera mejor la Biblia, si yo fuera graduado de algún seminario, si supiera mejor teología, entonces sería más efectivo al compartir a Cristo con alguien? Escuchen, pastores y líderes, este mito también tiene algunas verdades, pero hay que hacerle algunas preguntas. Y el poco de verdad que tiene este mito es que conocer la Biblia es bien importante. Es bien importante para poder compartir el evangelio con la persona. Qué lindo que Pablo pudo decir, yo sé en quién he creído. Claro que es importante conocer la Biblia. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuánto tengo que saber para ser efectivo, para poder por fin compartir mi fe? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿tengo que obtener un asociado? ¿Tengo que tener un máster? ¿Tengo que sacar el certificado por fe? O si no, no sé si ustedes se recuerdan del certificado de ETC, que era un libro de este tamaño. Ahora, el problema con este mito es que terminamos dudando que llegaremos a saber lo suficiente para ser efectivo. Esta actitud aún puede llegar de orgullo, porque entonces la gente dice, bueno, yo tengo una maestría, yo soy suficientemente inteligente para compartir, pero el otro hermano que no fue al colegio, que no fue al seminario, no puede compartir porque no sabe suficiente. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que nosotros somos testigos. Y si nosotros somos testigos, el mensaje más importante de nuestro Señor Jesucristo es lo que ha hecho con nosotros. Y eso lo tenemos que compartir. ¿Qué es lo que vemos en la Escritura? Que los discípulos eran pescadores sin educación, pero asombraban a los líderes judíos y hombres estudiosos de los tiempos de Jesús. Y lo vemos en Hechos 4, versículo 13. Pablo, quien tenía una buena educación, en muchas ocasiones evitaba entrar en teología profundo y prefería hablar de las verdades simples del Evangelio. Y lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pablo invitaba a las personas a participar del Evangelio desde el primer día de conversión. Y lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Claro que ayuda el conocer la Escritura, pero el poder no está en el mensajero, sino está en el mensaje. Y lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que tengamos mucho cuidado con este mito, de verdad, de tener que pensar que necesitamos saberlo todo o saberlo todo de memoria. Comparte el Evangelio, comparte el milagro que el Señor ha hecho con ustedes. Y cuidado de estar escondiéndonos detrás de los mitos, porque tengo temor, pastor, una vez más, tengo temor que nuestras iglesias no están saludables porque no estamos evangelizando. Tenemos compañerismo, tenemos eventos, tenemos ministerios, pero ¿estamos intencionalmente evangelizando o nos estamos escondiendo detrás de estos mitos? Ahora, también hay otro mito y es el mito número 4. Este mito, yo le he puesto el mito de conocimiento cultural. Y hoy en día sí que nos hemos trabado en este mito. La gente dice en este mito, si yo conociera más la cultura, la forma de pensar, la forma de sus valores, de trasfondo, de lenguaje, etcétera, etcétera, aún de la manera que nos lo vestimos, entonces yo podría ser un evangelista efectivo. Una vez más, todo mito tiene un poco de verdad y todo mito hay que hacerle preguntas. Y este mito de conocimiento cultural, claro que tiene un poco de verdad. La cultura es real y afecta a la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con la persona? Pero aquí viene la pregunta, pastores y líderes, ¿cuánto del no creyente debemos de saber para ser efectivo al compartir mi fe con ellos?
¿De verdad tenemos que hablar como ellos? Porque si tenemos que hablar como ellos, tristemente por eso hay tantos pastores hoy en día que en sus prédicas dicen mala palabra. Por eso hay pastores que lo han cogido aún en inmoralidad porque quieren entrar a los bares donde hay mujeres desnudas y ahí quieren predicar el evangelio porque dice que se quieren identificar con la cultura de hoy en día. Y el mejor ejemplo que yo tengo de esto, ustedes no sé si conocen a Nicky Cruz, el que era parte de la pandilla de Mau Maus allá en Nueva York. ¿Se recuerdan el pastor David Wilkerson? David Wilkerson nunca se tuvo que poner un jacket de los Mau Maus para ir a hablarle a Nicky Cruz. El pastor David Wilkerson nunca tuvo que ser parte de una pandilla. Él nunca tuvo que andar con un cuchillo o con una pistola para poder entrar y compartir el evangelio. Él iba y le decía a Nicky Cruz, Nicky, Dios te ama. Y si ustedes han visto la película, una de las partes más impresionantes para mí en esa película, Nicky Cruz le dice, Pastor Wilkerson, si usted me vuelve a decir que Dios a mí me ama, lo voy a cortar en 1000 pedacitos. Y el pastor Wilkerson le dice, y Nicky, cada pedacito te va a decir, Dios te ama. Y vemos entonces que este mito no hace sentido, que no importa donde las personas estén en la cultura, tenemos que compartir el evangelio. Y aún este mito 4 tiene problemas, porque dudamos que conozcamos lo suficiente de la cultura para llegar a ellos. Por eso tenemos que compartir el evangelio, aunque no sepamos nada de la cultura. Culturas cambian rápidamente. Lo que aprendemos hoy puede ser que ya mañana ya no es ni útil. Entonces, ¿cuándo vamos a compartir el evangelio con ellos? El punto clave sigue siendo que el no creyente aprenda del evangelio. No que nosotros aprendamos de la cultura y empezamos a lucir como ellos, a hablar como ellos y tristemente a vivir como ellos. ¿Qué dice la escritura sobre este mito? Que no tiene preferencia en usar conocimiento cultural. No parece ser el punto clave. Por eso nos dice en la escritura que debemos de predicarle a los judíos y a los gentiles. Recuerden cuando Pablo se puso bravo con Pedro, porque cuando estaba con los gentiles quería ser como los gentiles, cuando estaba con los judíos quería ser como los judíos. Y Pablo dice, tú lo que eres un hipócrita. Tenemos que tener convicciones. Si son guiados para que el Señor lo va a usarlo, escuchen, sean usados por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Pablo, en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo de 22 al 35. Si son guiados a no usarlo, bien. Pablo a veces evitaba su conocimiento cultural. Y lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Porque lo importante no es lo que conocemos de la cultura. Lo importante sigue siendo el evangelio. Vemos que nos ayuda a conocer la cultura, pero no es lo que cambia los corazones de las personas. Lo que salva y lo que cambia vida es el evangelio. Y escuchen, pastores, eso nunca va a cambiar en nuestro mensaje. No podemos cambiar el evangelio según la cultura. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero también tenemos un quinto mito. Y este mito es encontrar las personas correctas. ¿Cuántas veces, pastores y líderes, no hemos oído de las personas decir, si yo pudiera encontrar a la persona correcta, que sea abierta, que sea amistosa, que no luzca como si su corazón está cerrado, alguien que yo sienta que pueda relacionarme con ella, entonces puedo compartir mi fe con ella? Este mito, tal como los otros 4, también es horrible de pensar en este mito. Pero como hemos estado hablando, todo mito tiene una verdad, pero todo mito tenemos que hacerle preguntas. Y este mito de la persona correcta tiene un poco de verdad. Algunas personas son más abiertas al evangelio. Hay personas que sí le ponen atención.
Hay otros que tratan de cambiarte la conversación. Hay otros que empiezan a mirarse el reloj. Hay otros que empiezan a hablarte del arcoíris, que del sol. Y sabemos que eso es verdad, que hay personas que son más abiertas para oír el evangelio. Pero tenemos que hacerle preguntas a este mito. ¿Qué tipo de persona tengo que ser yo para ser efectivo con cierto tipo de persona? Porque yo le puedo caer bien, pero ¿qué si esa persona no me cae bien a mí? No le voy a predicar, no voy a compartir del evangelio con esa persona. El problema principal de este mito es que no sería estupendo poder encontrar una persona perfecta. Claro que sí. Yo me recuerdo mi abuelita que ya está con el Señor. Cuánto testimonio mi abuelita. Y ahí de ella fue que yo aprendí a evangelizar. Mi abuelita le compartía a todas las personas. Ella no quería que la llevaran al médico. Ella quería coger el bus, la guagua, para poder compartir el evangelio. Y uno de los testimonios de mi abuelita fue que ella estaba esperando la guagua que llegara y que había un hombre bien inquieto esperando la guagua y era caminar y era simplemente que no estaba quieto. Y ella comenzó a compartir el evangelio y ese hombre se saca una pistola llorando y le dice: señora, en este momento yo me iba a montar en esta guagua para ir a matar a mi esposa y a mis hijos. Y en ese momento esa persona aceptó al Señor como su único salvador personal y tiró la pistola por el dragante de agua. Nos hacemos la pregunta, ¿era la persona perfecta? Porque a veces si nosotros vemos una persona que luce bien nerviosa, lo primero que pensamos, esa persona no me va a poner atención. Esa persona está media loca. Así que no siempre vamos a encontrar la persona perfecta. Aún Satanás dirá de cada persona: no le haga caso, esa persona no está interesada. Cuando de verdad es una mentira. Es que cuando todas las personas que vienen a nuestro camino, todas las mañanas, mi oración es: Señor, pon a alguien en mi camino en ese día que yo tenga que compartir el evangelio. Así que vemos que es una mentira que no necesitan del evangelio. Si esa persona, el Señor lo puso en mi camino, tenemos que compartir el evangelio con ellos. Así que no busquen la persona perfecta, no busquen la persona fácil, porque todos necesitan oír el evangelio. Nosotros no somos tan inteligentes para evaluar la condición espiritual del corazón de otro. Solo Dios puede hacer esto. Y en este mito, ¿qué vemos en la Escritura? Iban y compartían el evangelio con todos. Cuando dudaban de ir a los samaritanos, a los etiopios, a los romanos y el resto de los gentiles, Dios intervenía dramáticamente. Así que permita que el Espíritu Santo sea sensible suficiente en nuestra vida para compartir con cualquiera persona. Sepa que todos son diferentes y eso está bien. Ahora, entiendan que todos sí son pecadores, que todos sí son perdidos, que todos necesitan un Salvador. Nadie es diferente o nadie es una persona correcta para compartir el evangelio. Todos son potencialmente un seguidor de Cristo. Jesús nos manda a hablar a todo el mundo, no solamente a algunos que nos caen bien o algunos que pueden estar abiertos. El Señor nos llama a predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Nos convertimos en la persona correcta solo por medio de la obra redentora de la cruz en nuestra vida. Así que no es que la persona tiene que ser correcta. Nosotros tenemos que estar correctos delante del Señor para poder compartir el evangelio. Pero también hay un sexto mito, el mito de la geografía. Y esto, hay gente que dicen, solo hay ciertos lugares donde Dios está obrando, donde el evangelio realmente trabaja. Pero donde yo vivo y trabajo es diferente. Ahí nadie quiere oírlo. Tengo que encontrar el lugar correcto y después puedo compartir mi fe. Escuchen, pastores y líderes, eso de mito está erróneo también.
Y vamos a ver la verdad de este mito. Cierto que hay lugares que parecen ser más abiertos o dispuestos a recibir el evangelio. Cuando vemos que lo que está sucediendo en parte del África hoy en día, cuando vemos los avivamientos que han sucedido en Corea, pero eso no significa que tenemos que montar un avión y ir para allá. El Señor se está moviendo en su área, en su vecindad, en su iglesia de la misma forma. Porque entonces tenemos que hacerle la pregunta a este mito: ¿qué tipo de circunstancia y ambiente se necesita para poder ser efectivo en evangelizar? Tenemos que hacernos la pregunta. O si de verdad el Señor nos mandó de ir y predicar el evangelio, tenemos que estar dispuestos de ir donde el Señor nos tiene puesto a vivir. El problema con este mito es que tomamos diferentes maneras de pensar que si debemos de predicar o no. Y entonces llegamos al punto de decir: no, los Estados Unidos ya están cerrados. Me voy para el Asia. O me voy para los Medio Oriente. No, de verdad no voy para el Medio Oriente, porque ahí nadie quiere oír la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a predicar? Pensamos que Dios está trabajando allá, pero no está trabajando en mi oficina. No está trabajando donde estoy trabajando como empleado. No está trabajando el Señor o moviéndose en mi ciudad. Pensamos que Dios no puede hacerlo en nuestro diario vivir. Pensamos que las vidas diarias de los apóstoles eran diferentes a la nuestra. Ellos iban, y por eso el Señor ahí en Mateo dice ir. Y la palabra griega en ir es mientras que estás caminando, mientras que vas a la bodega, mientras que vas de compra, mientras que estás trabajando, mientras que estás viviendo tu vida. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué vemos en la Escritura sobre este mito? Ellos iban a donde quieran y predicaban a donde quieran. Donde quiera que iban y compartían su fe en obediencia al llamado de Dios. Porque allí estaba Dios. Dios los guiaba a diferentes partes del mundo y ciertamente a diferentes partes de comunidades. Pero no importaba sus localidades. Qué lindo que hoy en día cada uno de nosotros. Yo ministro aquí en Fairburn, Georgia. La mayoría de ustedes tuvieran que buscar en el mapa dónde queda Fairburn, Georgia. Pero escuchen, iglesia, aquí fue donde el Señor me trajo. Y aquí es donde el Señor está obrando con una comunidad que es 98% católico. Pero nosotros no discutimos con los católicos ni los mormones. Nosotros le dejamos saber la palabra de Dios. Porque sí tenemos nuestra convicción que dice bien claro que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si no vamos y compartimos el evangelio, no vemos que el Señor está obrando. Así que no importa donde usted esté viviendo, no importa en qué parte del mundo o en qué estado, sean obedientes al llamado del Señor. Pero finalmente tenemos un mito número 7. Y ese es el mito del don o talento. Y este sí que a mí a veces me saca de quicio. Porque este es el que más se usa. Y tristemente aún los pastores han usado este mito en público. Y este mito suena de esta forma: no tengo el don o el talento de evangelizar. No, es que yo tengo pena. No, es que de verdad me da pena de abrirme con la persona. Escuchen, pastores y líderes. Eso es una mentira de Satanás y eso es un mito horrible. Y hay alguna verdad sobre este mito. Hay personas que son más abiertas para compartir su fe que otras. Pero tenemos que hacerle una pregunta a este mito: ¿cuáles son los dones o talentos necesarios para ser testigo? Para poder compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. El problema con este mito es que esto nos hace pensar que somos exentos de algunas cosas en la vida cristiana. Entonces yo soy exento de la oración. Yo soy exento de dar mi ofrenda, de mi tiempo, de mi vida. Yo soy exento entonces de no compartir el evangelio. Escuchen, todos somos llamados a ir. Porque cuando llegamos al cielo, ¿qué le vamos a decir al Señor?
No tenemos excusa. ¿Qué es lo que vemos en la Escritura? Lo que vemos en la Escritura es la gran comisión. Escuchen, pastores y líderes. La gran comisión no es algo que yo hago. Es quien nosotros somos. No es un evento que nosotros hacemos. Es de verdad mi vida diaria. Es que debemos estar desesperados por compartir el Evangelio. Es cuando vemos las personas caminar, tiene que haber esa inquietud en nuestra vida. Si esa persona conoce del Señor. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer para terminar es, ¿cuál es la solución contra los mitos? Y hemos visto 7 mitos. Y yo los invito a ustedes a poder examinar a cada mito. A cada moda, usted tiene que examinar cada moda que surge hoy en día. Usted tiene que examinar cada teoría. Usted tiene que examinar cada idea, aunque parezca que es para ayudar, aunque sea con buenas intenciones. Hoy hemos visto 7 mitos que nos llevan a ser desobedientes a la gran comisión. Y cualquier mito que usted oiga, cualquier excusa que nosotros podamos tener, compárala con lo que dice la palabra de Dios. Porque todos conocemos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado de haber recibido el Espíritu Santo? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuchen esto, y me seréis testigos en Jerusalén. Así que no importa dónde, en Judea, no importa la cultura, en Samaria. Y recuerden lo que los samaritanos representaban para los judíos, eran como unos perros. Así que vemos y dice hasta lo último de la tierra. Qué lindo que todo comenzó con 12 discípulos en Jerusalén, que fueron obedientes al llamado del Señor. Y que hoy en día, aquí en Fairburn, Georgia, ha llegado el Evangelio. Y es nuestra responsabilidad de poder seguir compartiendo el Evangelio. ¿De qué forma? De cualquier forma. Usted tire la semilla como ustedes quieran. Nosotros tenemos una vez al mes que vamos y regalamos películas de Jesús y tratados a todos los vecindarios. Nosotros hacemos cupcakes y se los llevamos a los hoteles aquí cerca de la iglesia, que tenemos varios, a los trabajadores, y compartimos el Evangelio. Nosotros siempre estamos buscando ideas para compartir el Evangelio. Hemos comprado tarjetas de gasolina, y especialmente es una buena idea para hoy en día, cuando la gasolina está tan alta, que vamos y nos paramos en la gasolinera. Y cuando vemos que hay personas que solo pueden echar 5 pesos de gasolina, qué lindo que le podamos regalarle otros 5 pesos o 10 pesos y compartir el Evangelio con ellos. Escuchen, pastores y líderes, hay un montón de ideas que podemos compartir con ellos. Pero lo más importante es de compartir el Evangelio. Es mi oración que lejos de nosotros de practicar cualquiera de estos 7 mitos que van en contra de la palabra de Dios. Comprométanse con el llamado del Señor, que no solamente es predicar el domingo, que no solamente es dar una clase de escuela dominical o un estudio bíblico los miércoles. El Señor nos ha llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Que Dios me lo bendiga, y le doy gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir